Muy bien, muy buen día con todos. El día de hoy vamos a revisar la clase de física correspondiente al tercer año de bachillerato general unificado, siguiendo como texto guía el libro que entrega el Ministerio de Educación. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema correspondiente a campos eléctricos y campos magnéticos. Primero, vamos a empezar viendo lo que es una fuerza eléctrica. Y para esto se define utilizando lo que es la ley de Coulomb. Entonces, esta clase la vamos a intentar hacer un poco más interactiva y vamos a ir pidiendo que activen sus micrófonos y lean, ¿sí? Entonces, ahora va a leer, por favor, Katy Quintana. Sí, Nos Lisa. ayuda. Ya, muchas gracias. Nos ayuda leyendo el recuadro verde, por favor. Ya, Lisa. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Listo, muchas gracias. Esto quiere decir que la ley de Coulomb está representada aquí. Un momento. Ya. La fuerza de Coulomb está representada, como nosotros podemos ver aquí, por una constante K. Dice directamente proporcional al producto de las cargas. ¿Qué quiere decir que algo sea directamente proporcional? Que, por ejemplo, yo tengo la carga 1, la carga 2, que cuando yo multiplique estas cargas, si es que este producto aumenta, entonces la fuerza aumenta. Si es que este producto disminuye, entonces la fuerza disminuye. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Que algo sea inversamente proporcional quiere decir que si es que esta distancia aumenta, entonces la fuerza disminuye. Es inverso. O si es que si es que la distancia disminuye, entonces la fuerza aumenta. En este ejemplo, nosotros tenemos dos cargas. Las cargas son denotadas con la letra Q, pueden ser positivas o negativas. Aquí tenemos que R es la distancia que se encuentran separadas estas cargas. Y tenemos aquí la fuerza E21. Entonces nosotros tenemos que es la fuerza ejercida por por la carga 2 en la carga 1, ¿sí? También tenemos que notar que si es que dos partículas tienen el mismo signo, aquí por ejemplo tenemos dos signos positivos, las cargas se repelen. Esto quiere decir que la fuerza está eh, haciendo que estas cargas intenten separarse, ¿sí? Por eso las fuerzas están en direcciones hacia afuera, porque lo que quieren hacer es alejar las cargas. Cuando nosotros tenemos cargas con signos alternados, por ejemplo, si esta fuera positiva y esta fuese negativa, lo que hacen las fuerzas es tratar de unir a las cargas, quieren acercarse. Entonces las direcciones de las fuerzas van a cambiar hacia adentro, de tal forma que intenten unir estas dos cargas. K1 y Q1 y Q2 son, bueno, como ya decíamos, unas cargas. Q es la distancia. U es un vector unitario en la dirección de la recta de la unión de las cargas y en el sentido de Q1 y Q2. Bueno, U es, como dice ahí, es la dirección en la que está yendo la fuerza. Si es que son repulsivas, van hacia afuera. Si es que son atractivas, va hacia adentro. Es la dirección que va a tomar la fuerza, el sentido en el que va a ir la fuerza. Entonces nosotros aquí podemos ver que F, la fuerza en general notada por la ley de Coulomb, depende de una constante K. Esta constante K tiene estos valores. K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon. Y epsilon es la constante dieléctrica o la permitividad eléctrica. ¿Ya?
Entonces, la constante dieléctrica del vacío se denota por E sub 0. Es la permitividad eléctrica del vacío, E sub 0. Tiene un valor numérico de 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs por newton a la menos 1 por metros a la menos 2. Cuando estamos en el vacío, nosotros podemos ocupar tranquilamente este valor de la constante dieléctrica o permitividad del vacío. Pero también pueden haber cargas introducidas en diferentes materiales, como por ejemplo en los metales, que es donde tenemos un gran número de electrones que se mueven, o incluso podrían estar en medios líquidos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que están en otros materiales, aquí podemos ocupar la constante dieléctrica como E igual a E sub 0 por R. E sub 0 es la permitividad eléctrica del vacío y R es la permitividad del material. Casi siempre es un número adimensional. No es muy grande, suele ser tal vez hasta máximo un valor de 100, entre 0 y 100. Y depende del medio donde estemos nosotros queriendo calcular las fuerzas eléctricas. También tenemos que vectorialmente las fuerzas 1, 2, que sería esta fuerza de aquí, es igual, pero en sentido contrario, por eso tiene el signo negativo, a la fuerza 2, 1. Aquí está la fuerza 2, 1. Como vectores en magnitud y dirección, bueno, en magnitud tienen el mismo valor, pero en dirección cambian, son opuestas. Y eso es independiente de si las cargas son positivas o negativas. Eso se va a cumplir siempre. La fuerza que siente el uno es igual a menos la fuerza que siente el otro. Y si queremos ver en forma de valor absoluto o el módulo, nosotros tenemos que la fuerza 1, solo el valor numérico de la fuerza 1, 2 o la fuerza 2, 1 es igual a la constante, que era esta, su valor numérico, bueno, es el valor de la constante, E sub 0 tiene este valor. Y aquí debería poner el valor de la carga 1, la carga 2 y el valor que separa las cargas al cuadrado. ¿Ya? Numéricamente, solo el módulo de la fuerza es el mismo. Y como vectores, sus direcciones son opuestas. Otra forma en la que nosotros podríamos calcular la fuerza eléctrica es multiplicando la carga por el campo eléctrico. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? Entonces, para el estudio del campo eléctrico, entonces igual vamos a pedir que por favor me ayuden con la lectura. Damián Bustillos, por favor. Ya, profe. Estudio del campo eléctrico. Llamamos campo eléctrico a la perturbación que un cuerpo produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener carga eléctrica. Listo, muchas gracias. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ver esto? Entonces, vamos a salirnos un poco de la definición del campo eléctrico y quiero que ahora imaginen un lago, ¿ya? Que está completamente quieto, está en calma, tenemos un lago. Y en principio sabemos que hay agua, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal que no se ve ondas, no se ve nada, ¿no es cierto? Solo sabemos que hay agua, pero no podemos ver cómo está interaccionando el agua. Entonces, si nosotros tiramos una piedra en el lago, lo que vamos a ver es la perturbación, estas ondas, ¿no es cierto?, que generan la piedra por haber chocado en la superficie del agua y se expanden estas ondas en forma radial, ¿sí? Son círculos perfectos que se van abriendo en todo el espacio. Y nosotros vemos que existe agua por la perturbación que generó la piedra en la superficie del agua. Entonces, esa idea, esa analogía la podemos ocupar aquí, porque nosotros no podemos ver un campo eléctrico, pero cuando nosotros ponemos una carga eléctrica dentro de este campo eléctrico, entonces lo que vamos a ver es la perturbación que produce este cuerpo en el espacio. Entonces ahora nosotros tenemos un campo eléctrico que simularía el agua, nuestra carga eléctrica que simula la piedra y cuando ponemos la presencia de esta carga en este campo vamos a ver que algo pasa. Igual sí, se va a expandir en forma de ondas.
Entonces, también nosotros tenemos la intensidad del campo eléctrico. Vamos a pedir que también nos ayuden, por favor, con la lectura. Diana Sani, por favor. Yalis, la intensidad del campo eléctrico es un punto del espacio, es la fuerza que actuaría sobre la unidad de la carga positiva situada en ese punto. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que nos está diciendo esta definición de intensidad de campo eléctrico es que nosotros tenemos que conocer cuál es la carga que está situada en un determinado punto del espacio, ¿sí? Y es parecida a la fuerza cuando calculábamos con la ley de Coulomb. Entonces nosotros tenemos aquí, quiero que miren, el campo eléctrico se denota con la letra E. E es de campo, K es la constante, Q es la carga, R es la distancia y el vector unitario que me va a dar la dirección. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta ecuación de campo eléctrico y la fuerza eléctrica? Tengo la carga, tengo la constante, carga 1, carga 2, distancia unitaria. Entonces tengo una fuerza y luego tengo el campo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones? La diferencia está en el número de cargas que aparecen aquí, ¿sí? Aquí aparece solamente una carga. Cuando estoy calculando el campo aparece solamente una carga, que es la carga que yo voy a poner para ver si existe un campo eléctrico. Mientras que cuando calculo la fuerza tengo que tener dos cargas, que es la fuerza que hace una carga respecto a la otra. Y estas dos cargas se van a multiplicar. Para el campo eléctrico, no. Solamente tengo una carga, que es la carga que produce el campo eléctrico. Y, bueno, habíamos mencionado, ¿no? Que las cargas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces, en la analogía de la roca, nosotros decimos que tenemos una roca, la lanzamos y se expanden estas ondas en forma radial, ¿no es cierto? Entonces, algo parecido pasa con las cargas. Si yo tengo una carga positiva, el campo eléctrico es radial y sale de la carga positiva. Entonces, estas líneas verdes que ustedes ven aquí, todas representan el campo eléctrico, ¿sí? Es un campo eléctrico que sale de forma radial en la misma dirección. ¿Y por qué depende de la distancia? Porque si yo pongo una carga de prueba muy cerca de la carga que está generando el campo eléctrico, este campo va a ser muy, muy grande, muy fuerte. Pero si es que yo me alejo mucho de esta carga, entonces voy a dejar de sentir esta intensidad de campo eléctrico. La intensidad va a disminuir. Entonces, ¿de qué depende que yo tenga una intensidad de campo alta o baja? Es de la distancia, porque como habíamos visto es inversamente proporcional, ¿sí? La distancia al cuadrado es inversamente proporcional al campo. Si la distancia aumenta, el campo disminuye. Si la distancia disminuye, el campo aumenta. Y ya entonces, para cargas positivas, las líneas de campo eléctrico siempre salen de la carga de forma radial en todas las direcciones. Mientras que si tengo una carga negativa, las líneas de campo eléctrico siempre tienen que entrar a la carga. Entonces ven cómo vienen de afuera y están queriendo llegar al origen de la carga negativa. Viene de fuera y están llegando. Todas igual, llegan en forma radial, pero ahora estas líneas de campo eléctrico son entrantes. El campo eléctrico de una carga negativa es entrante. Quiere decir que todas las cargas, todas las líneas de campo están llegando a la carga eléctrica. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos el campo eléctrico? Entonces es la constante, la carga y la distancia a la que me encuentro de la carga. Muy bien. Entonces ahora nosotros antes habíamos tenido aquí otra forma de calcular la fuerza, era la carga por el campo. ¿Sí? Entonces aquí está. Fuerza es igual a carga por el campo. Calculo el campo
y luego puedo multiplicar por una carga extra para obtener la fuerza que genera esa carga sobre la partícula que genera el campo eléctrico. Muy bien, veamos un ejemplo, porque con los ejemplos esto se entiende mucho más fácil. Entonces, nosotros tenemos que calcular el campo eléctrico creado por una carga de más 2 microcoulombs en un punto P. Entonces, aquí está nuestra carga de más 2 microcoulombs. Micro significa 10 a la menos 6. La carga es de más 2 por 10 a la menos 6 coulombs en un punto P situado a 30 centímetros de distancia en el vacío. Es importante porque significa que puedo ocupar el valor de E sub 0 que era de 8.85 por 10 a la menos 12. Bueno, entonces, dice calcular el campo eléctrico creado por una carga Q de 2 microcoulombs en un punto P situado a 30 centímetros de distancia en el vacío. Y luego calcular también la fuerza que actúa sobre una carga Q de menos 4 microcoulombs situada en el punto P. Entonces voy a graficar primero la carga Q mayúscula. Esta es la que me va a generar el campo eléctrico. Y yo voy a medir en este punto P situado a 30 centímetros de distancia. No olvidar que siempre las unidades tienen que estar en unidades del sistema internacional, que son metros. Entonces, si aquí me dice 30 centímetros, esto es igual a 0.3 metros. Y calculamos el campo eléctrico en el punto P utilizando la ecuación que me decía que multiplico K, que es la constante, Q, que es el valor de la carga que genera el campo eléctrico, R la distancia y, bueno, U, que es la dirección. Entonces, este valor de la constante nosotros lo podemos tomar como 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Q, este es el valor de K, ¿no es cierto? 9 por 10 a la 9. Q, que era la carga, que es 2 por 10 a la menos 6. Y R cuadrado, que es la distancia, que es 0.3. 0.3 al cuadrado. Pongo estos datos en la calculadora y tengo el valor final. Entonces, el campo eléctrico es 2 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Entonces, antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis para mostrar cómo se utilizan estos valores en la calculadora. No sé si es que todos han usado una calculadora. Si es que pueden, por favor, tengan una calculadora científica a la mano. Tómense unos minutos para encontrar una calculadora científica. Listo, tenemos todos una calculadora científica a la mano. Ya, calculadora. Muy bien. Por favor, todos con una calculadora. Bueno, las personas que no pueden tener la calculadora a la mano, por favor, tener muy en cuenta lo que les voy a decir ahora, lo que les voy a explicar, porque esto les va a ayudar para resolver los ejercicios. ¿Sí? Hay veces que no todos sabemos cómo ocupar una calculadora y es bueno tener este conocimiento. Muy bien, entonces ahora lo que yo voy a hacer es compartir mi pantalla donde tengo la idea general de una calculadora científica. Y ya, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, uno de los valores que nos decía el enunciado del ejercicio era 9 por 10 a la 9, ¿no es cierto? Para yo poner este valor 9 por 10 a la 9 en la calculadora, lo que tengo que hacer es, bueno, pongo el 9, ¿sí? Presionaría aquí este 9. No, ya bueno. Entonces, presionaría aquí el valor del 9. Uy, ya, 9. Por 10 a la 9, aquí está este valor de por 10, es el que voy a presionar. Entonces pondría 9 por 10 y a la 9, otra vez el 9. Entonces aquí le estoy indicando yo a la calculadora esta notación que estaba escrita en el papel. 9 por 10 a la 9. Luego acá pondría el valor de multiplicar y tenía un valor de 2
por 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Entonces, para yo poner el 2 por 10 a la menos 6, presiono el 2, ¿sí? Aquí está el por 10 a la menos 6, es este de acá. Perdón, este es el por 10. Y cuando yo voy a poner el menos 6, ocupo este signo menos que está aquí arriba, ¿sí? Este signo se ocupa para los exponenciales en notación científica, para la notación científica. Entonces pongo este por el menos y el 6 que está acá. Entonces con eso ya he escrito en la calculadora el 2 por 10 a la menos 6. Entonces para poner 2 por 10 a la menos 6 es 2 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Y bueno, como recomendación mía para evitar de pronto confusiones o respuestas incorrectas, cuando vayan a hacer multiplicaciones entre términos de notación científica o ponerlo siempre entre paréntesis, ¿ya? Entonces, si el primer número era 9 por 10 a la 9, entonces pongo paréntesis. Entonces pondría el paréntesis, el 9 por 10 a la 9, cierro paréntesis, es mi primer grupo de datos. Luego voy a tener otra multiplicación, entonces vuelvo a abrir paréntesis y el 2 por 10 a la menos 6 y vuelvo a cerrar el paréntesis, ¿sí? Entonces ahí le estoy indicando que multiplique un término con el otro término. Y bueno, ya luego la división normal, o también pueden ocupar acá este que les va a dar en forma de fracción, y la distancia al cuadrado, que era 0.3 al cuadrado. Entonces otra vez, paréntesis, 0.3, cierro paréntesis y elevo todo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, así evito poner errores numéricos en la calculadora, porque qué tal que yo anoté todo el procedimiento muy bien en el papel. Pero lamentablemente me confundí con los valores cuando puse en la calculadora y voy a tener una respuesta incorrecta. Entonces, no me parece justo que de pronto, si es que en el caso de una evaluación, saquen una mala nota, no porque no supieron o entendieron el concepto, sino más bien porque se les fue mal un número en la calculadora. Entonces, tener un poco de cuidado con esto. Tal vez antes de seguir, ¿tienen alguna duda? Ya, muy bien. Entonces, volvemos a la presentación. ¿Ya? ¿Se puede ver la pantalla con el ejercicio? Sí, licenciado. Ya, muchas gracias. Muy bien, entonces, teníamos aquí que para el campo eléctrico tenemos el campo, que era la constante, multiplicado por la carga y dividido por la distancia al cuadrado. Entonces, ahora ya podemos poner estos valores en la calculadora. Tenemos el valor de la constante, 9 por 10 a la 9. La carga era 2 por 10 a la menos 6 y la distancia 0.3 al cuadrado. Entonces el campo eléctrico me va a dar un valor de 2 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. ¿Qué es la primera parte del ejercicio? Que me pedía calcular el campo eléctrico generado por esta carga. La siguiente parte del ejercicio me pide calcular la fuerza que actúa sobre otra carga Q de menos 4 microcoulombs. Entonces, esta es la fuerza, en verde la carga eléctrica que me genera el campo. Y si ahora yo en este punto P coloco otra carga, estas se llaman cargas de prueba. Coloco una carga de prueba de menos 4 microcoulombs. Quiero ver cuál es la fuerza que genera el 1 sobre el otro. Habíamos visto que la fuerza era igual a la carga por el campo. La carga es menos 4 por 10 a la menos 6 microcoulombs. El campo eran los 2 por 10 a la 5 newton sobre coulombs que calculé en la parte anterior del ejercicio. Y tengo la fuerza que actúa sobre la carga Q, que es de 0.8 newtons. Entonces aquí he aplicado la fórmula para calcular el campo eléctrico. Acá he ocupado la forma para calcular la fuerza eléctrica. Y la fuerza es atractiva porque corresponde a dos cargas de signo contrario. Porque la carga 1 es positiva, la fuerza la carga 2 es negativa, como son cargas de signo contrario, van a tratar de atraerse.
y bueno, ya su módulo es de 8 newtons, 0,8 newtons. Tal vez alguna pregunta de este ejercicio. Muy bien, entonces continuamos. Acá tenemos más ejemplos. Entonces ahora digo que tengo dos cargas puntuales. La carga 1 tiene 1 microcoulomb, la carga 2 tiene 3 microcoulombs y están situadas en el vacío a una distancia de 50 centímetros la una de la otra. Entonces, calcular el campo eléctrico en un punto P situado sobre el segmento que une las dos cargas y a 10 centímetros de la carga 1. Entonces, aquí tengo la carga 1 de 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Acá tengo la carga 2 de 3 por 10 a la 6 coulombs. Entre ellas están separadas a una distancia de 50 centímetros o de 0,5 metros. Y me dice que quiero encontrar el campo en este punto P. Y este punto P está separado 10 centímetros de la carga 1. Entonces aquí voy a tener 10 centímetros y acá 40 centímetros. O lo mismo, ¿no? 0,1 metros y acá 0,4 metros. Estos son mis datos. Entonces, para calcular el campo eléctrico total en este punto, lo que hago es calcular el campo eléctrico de cada una de las cargas en este punto y luego voy a sumar los campos eléctricos. Entonces, para calcular el campo eléctrico 1, o sea, generado por esta carga 1, que vale 1 por 10 a las menos 6 coulomb, aplico la fórmula que es la constante, la carga 1 por la distancia 1. Entonces, la constante es 9 por 10 a la 9. La carga 1 es 1 por 10 a la menos 6 y la distancia entre el punto y la carga 1 es 0,1 metros. Aquí está 0,1 metros al cuadrado. Y tengo el campo 1. Luego calculamos el campo eléctrico generado por la carga 2. Entonces el campo 2 es la constante por la carga 2 dividido para la distancia 2 al cuadrado. Reemplazando los valores, la constante es 9 por 10 a las 9. La carga es 3 por 10 a la menos 6. Aquí está 3 por 10 a la menos 6. Y la distancia entre el punto y la carga es de 0,4 metros. Entonces pongo acá 0,4 metros al cuadrado. Y calculo el campo, ¿ya? Que me da un valor de 1,7 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Ya, muy bien. Tengo los campos de la carga, campo generado por la carga 1, el campo generado por la carga 2. Y como les mencionaba, lo que voy a hacer ahora es sumar entre campos. Entonces, el campo total, porque quiero encontrar el campo total generado por las dos cargas en este punto. El campo total es el campo 1 más el campo 2. Entonces, lo que voy a hacer es sumar los campos. Un campo que era de 9 por 10 a la 5, está aquí, más el otro campo que era 1,7 por 10 a la 5, que está acá. ¿Ya? Eso sería de forma fácil, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos los unitarios, el unitario 1 y el unitario 2. Bueno, estos unitarios lo que me van a dar es el signo. ¿Por qué? Porque como son cargas positivas, si yo grafico el campo en este punto de la carga 1, va a ser saliente. Y si grafico el campo de la carga 2, en este punto también es saliente. Es lo que les decía, las líneas de campo eléctrico, cuando las cargas son positivas, siempre salen de la carga y son flechas que se van hacia el infinito en forma radial. Entonces aquí nosotros tenemos que para esta carga es esta flecha de aquí que va saliendo, mientras que para esta carga, como también es positiva, es esta flecha que va saliendo. Entonces puedo ver que las direcciones son opuestas. Entonces, para el campo 1 la dirección es positiva, le dejo con el signo positivo, y para el campo 2 la flecha está apuntando hacia la izquierda, es negativa, y por eso aquí le pongo el signo negativo. ¿Ya? Entonces, ahora sí sumo, bueno, en este caso resto los campos, y tengo el campo total de 7,3 por 10 a la 5 en newton sobre coulomb. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Calculo el campo 1, calculo el campo 2, sumo los campos, pero aquí yo tengo que ver si es que el signo es de verdad de suma o resta, dependiendo
la línea de acción de cada carga que genera en el campo, ¿no es cierto? Entonces, si es carga positiva, las líneas son salientes, si carga negativa, las líneas son entrantes, y veo en el gráfico para dónde se están yendo estas flechas, y es el signo que pongo aquí. Tal vez alguna pregunta respecto a este ejercicio. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a tomarnos unos 5 minutos. Nos vemos 10:05 para continuar con la clase de física. En la siguiente hora tomamos asistencia. Sí, nos vemos 10:05. Muchas gracias.